Hola chicos, hoy veremos la ley de Ohm. Ya lo habíamos tomado en cuenta, es base de la ley de Ohm obtenerlo de la intensidad de corriente. Recuerda que la intensidad de corriente es proporcional a la carga e inversamente proporcional al tiempo que tiene. Lo mismo va a suceder aquí. Aquí tenemos nuestro circuito, partimos de una diferencia de potencial y generamos una corriente, ¿sale? Generamos una corriente y era lo único que tenemos en cuenta. Aquí vamos a tomar otro elemento en cuenta que se le llama resistencia y se va a representar a través de un símbolo aquí, ¿sale? Entonces tenemos nuestro mismo diferencia de potencial, que no es más que voltaje. Entonces, ¿qué se va a producir aquí? Se va a producir corriente, y esta corriente va a entrar en este punto que está aquí, genera de lo que se va al parámetro de lo que está dentro de la resistencia, va a llegar al otro lado. Si tú ves, ya infiere algo totalmente diferente. La ley de Ohm, por definición, me dice que es la corriente, me dice es la corriente, y esta corriente es proporcional al voltaje e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Entonces, ¿qué elementos tenemos aquí? Entonces tenemos que I, recuerden que esto me representa lo que es la corriente, o la intensidad de la corriente. Tenemos B, que es mi diferencia de potencial, que lo representamos por lo general siempre con voltaje. Entonces tenemos voltaje, y R me va a representar la resistencia. ¿Qué es esto de la resistencia? Vamos a ponerlo acá, en este diagrama. Si aquí tenemos un conductor y este conductor se le agrega una resistencia, se le va a agregar una resistencia que está aquí, ¿qué va a hacer? Aquí se va a generar, en primera instancia se va a generar corriente, ¿de acuerdo? Si esto está conectado a A y esto está conectado a B. Si esto está conectado a B, estamos hablando que hay una diferencia de potencial. Entonces aquí existe el voltaje. ¿Qué va a pasar? Que al momento que va a entrar aquí, esta se va a oponer a la corriente que está y el voltaje que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a definir? La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Se opone, entonces aquí va a generar una resistencia a la corriente. ¿De acuerdo? El voltaje se va a mantener constante, pero la corriente va a sufrir una modificación al momento de entrar aquí y salir aquí. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos nuestra ley de Ohm. Nuestra ley de Ohm, entonces, es intensidad o corriente es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. ¿De acuerdo? Vamos a hacer varios ejemplos de esto y vamos a entrar a otro tema también que se llama potencia. Ok, las unidades de medida, eso es algo que se me había pasado. Las unidades de medida ya las conocíamos, la intensidad ya conocíamos que su unidad de medida son los amperes. De voltaje, pues sabemos que va a ser a través de los volts, y se va a representar a través de la V. Y la resistencia su unidad son los ohms, ¿de acuerdo? Entonces, sus unidades son los ohms. Entonces, aquí tenemos que van a ser los ohms. ¿Y cómo se va a representar? A través del símbolo omega, ¿sale? Entonces, cuando hablemos de resistencia vamos a hablar de ohms y vamos a representarlo a través del signo omega. Si hablamos de voltaje vamos a hablar de volts y lo vamos a representar a través de una V mayúscula. Si hablamos de corriente vamos a hablar de amperes y lo vamos a representar a través de una A mayúscula. Ok, tenemos otro concepto que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, aquí te estoy poniendo dos definiciones, es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Trabajo ya sabemos que va a ser consumo de energía, o la rapidez con que se transfiere energía eléctrica. ¿Cómo lo vamos a definir? Que potencia es proporcional al trabajo e inversamente proporcional a un tiempo determinado. Trabajo lo podemos calcular a través de lo que decía, producción de energía. Tenemos aquí que es la corriente, el voltaje en un tiempo, ¿sale? Es proporcional al tiempo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos, vamos a hacer una relación y vamos a determinar potencia. Ya tenemos una fórmula de potencia, vamos a determinar otra fórmula de potencia.
acuerdo? Entonces, vamos a trabajar esta. Si tenemos que potencia me dice que es igual al trabajo, y el trabajo sabemos que es la corriente multiplicada por el voltaje y multiplicado por el tiempo, y potencia me dice que lo tengo que dividir, es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los tiempos se van a cancelar aquí, el tiempo. Entonces, mi fórmula potencia me es igual a la corriente multiplicada por la diferencia de potencial, que es el voltaje. ¿De acuerdo? Si recordamos la ley de Ohm me dice que corriente es proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia o al paso de esa corriente. Tomando en cuenta esto, bueno, vamos a despejar aquí. Podemos tener que voltaje también es igual a la corriente eléctrica multiplicada por la resistencia. Simplemente pasamos resistencia a multiplicar. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta estos elementos que tenemos aquí, tenemos que potencia es igual a la corriente por el voltaje. ¿De acuerdo? Vamos a ocupar esto. Podemos sustituir este voltaje dentro del voltaje que está aquí. Y lo empezaremos a trabajar de la siguiente manera. Tenemos potencia es igual a la corriente, ¿sí? A la corriente vamos a sustituir este voltaje por lo que está aquí. Entonces sería por la resistencia por la corriente. Entonces también potencia, vamos a poner otro colorcito, también potencia la podemos calcular a decir a la corriente elevado al cuadrado multiplicado por la resistencia. ¿De acuerdo? Eso es tomando en cuenta lo que tenemos aquí. También podemos sustituir, teniendo que potencia es igual a la corriente por el voltaje, sustituimos con la ley de Ohm. Entonces me quedaría potencia es igual a corriente, entonces tenemos voltaje, tenemos voltaje sobre resistencia que va a multiplicar a mi voltaje. ¿De acuerdo? ¿Qué sustituimos? Sustituimos esta corriente por lo que tenemos aquí. Entonces podemos deducir que potencia también la podemos calcular a decir voltaje al cuadrado sobre resistencia. Entonces tenemos diferentes formas de poder sacar potencia. A través de un trabajo sobre el tiempo, a través de determinar la corriente por el voltaje, o teniendo corriente al cuadrado por la resistencia, o también potencia, vamos a tener que va a ser voltaje al cuadrado sobre mi resistencia. ¿Cuáles son las unidades de potencia? Entonces tenemos que potencia, sus unidades de medida van a ser los watts. ¿De acuerdo? Podemos tener watts o podemos tener, tomando en cuenta lo que tenemos aquí, que esto también podemos ponerle los joules sobre segundos. ¿De acuerdo? Esto, estamos trabajando lo mismo. Esto, watts o vatios en español, y tenemos que joules sobre segundo también son unidades de potencia. Otro de los términos que tenemos aquí es el efecto Joule. ¿Qué es el efecto Joule? Es cuando se aplica una corriente o se aplica una energía a través de una resistencia. Esta energía puede ser transmitida a través de calor. ¿De acuerdo? Uno de los casos más comunes son las incubadoras para los niños que nacen prematuros, donde se tiene una energía, se genera se le va a determinar una potencia, y esta potencia a través de la corriente y aplicándole una resistencia va a generar calor. Entonces tenemos que energía es igual a potencia por el tiempo. Pero también recuerda lo que teníamos de potencia. Potencia también es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Haciendo una relación de estos dos, entonces tenemos que energía también la podemos calcular. Tenemos energía, me dice que es igual, vamos a sacar lo que es potencia, que sería la corriente al cuadrado por la resistencia multiplicada por el tiempo. Unidades de medida de energía, sabemos que las unidades de energía van a ser los joules, ¿sale? Y lo vamos a representar a través de la J que tenemos aquí. Entonces tenemos energía, lo podemos calcular a través de potencia por el tiempo, o energía si tenemos concepto de corriente, resistencia y tiempo.
tenemos un ejercicio donde me dice una lámpara de 60 watts funciona a 120 volts. Me pide determinar la corriente de la lámpara y la resistencia de la lámpara. Entonces, como siempre, empezamos a trabajar con los datos. Entonces, tenemos datos que me están dando 60 watts. En que lo que vamos a poner que potencia es igual a 60 watts o vatios, como lo llamamos en español. Y funciona a 120 volts. ¿Qué es esto 120 volts? El voltaje. Entonces, tenemos que voltaje es igual a 120 volts. ¿De acuerdo? ¿Qué fórmulas vamos a ocupar? Recuerda que aquí las fórmulas me dice que potencia es proporcional al producto de corriente multiplicada por el voltaje. Al momento de despejar, me quedaría que la corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. ¿Sale? Y es lo que vamos a aplicar. Entonces tenemos, ahora sí, aplicando, tenemos que corriente, que es mi inciso A, es igual a mi potencia que son los 60 watts. Entonces tenemos aquí, vamos a resolverlo con otro color, 60 watts. Tenemos 60 watts sobre el valor de voltaje que son 120 volts. Entonces tenemos que la corriente es igual, aquí podemos cancelar estos ceros y estos ceros, me queda 6 entre 12 que es 0.5. Estamos hablando de corriente, entonces estamos hablando de amperes, ¿sale? Ya tenemos solucionado lo que es nuestro inciso A, ¿de acuerdo? Vámonos por nuestro inciso B. Me dice la resistencia, calcular la resistencia de esta lámpara. Entonces, teniendo en cuenta que podríamos sacarlo de diferentes factores, teniendo en cuenta que potencia, me dice que potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Despejando me quedaría que resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Aplicando esta parte, entonces me queda resistencia es igual al voltaje al cuadrado, ya conocemos, entonces me quedaría 120 volts elevado al cuadrado, todo esto sobre la potencia que son los 60 watts. Entonces tenemos por resultado, aplicando nuestra calculadora, tenemos que resistencia es igual a 240 unidades ohms. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Me dice la diferencia de potencial entre dos extremos de una lámpara de 200 ohms es 120 volts. Calcular lo siguiente. Inciso A, la potencia necesaria para mantenerla encendida y la energía que consume esta lámpara en 5 minutos. ¿Vale? Entonces, vamos a sacar los datos que tenemos aquí. Tenemos como datos. Me habla de una resistencia. Entonces, tenemos una resistencia que es igual a 200 ohms. Y me habla de una diferencia de potencial que es voltaje, que esto es igual a 120 volts. En mi inciso A me está pidiendo la potencia. Esto es para quien sabe. Y en inciso B me está pidiendo que calculemos la energía que consume esa lámpara en 5 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué elemento más tenemos? El tiempo, que es igual a 5 minutos. ¿De acuerdo? Ok. Ahora sí. Tenemos por fórmula me dice que para calcular la potencia, esto es igual a voltaje al cuadrado, todo dividido sobre la resistencia. Esto es para resolver mi inciso A. Entonces, para tener mi inciso B resuelto, ¿qué vamos a ocupar? Que la energía es igual a la potencia multiplicada por el tiempo. ¿De acuerdo? Energía es igual a potencia multiplicada por el tiempo. Ahora sí, empecemos a resolver mi inciso A. Entonces me dice potencia es igual a mi voltaje al cuadrado. Aquí tenemos mi voltaje que son 120 volts. Tenemos 120 volts que lo vamos a elevar al cuadrado. Todo esto sobre el valor de mi resistencia que son 200 ohms. ¿De acuerdo? Resolviendo esto en la calculadora me queda que potencia me es igual a 72
watts, ¿de acuerdo? O 72 vatios, ¿sale? Entonces ya tenemos potencia, ya podemos ocupar la de energía. Entonces para mi inciso B, me dice calculemos la energía. Entonces tenemos que energía es igual al valor de mi potencia que acabamos de calcular, que son 72 watts, que va a multiplicar el valor de tiempo. Bueno, esto tiene que ser en el sistema internacional, entonces esto hay que convertirlo a segundos. Entonces sería 5 minutos, ¿de acuerdo? Tú lo vas a convertir en segundos. Entonces me queda que mi energía, ya que hayamos convertido estos 5 minutos a segundos, me queda que mi energía son 21.600 energía, estamos hablando de joules. ¿Qué significa esos 20.600 joules? Que esa lámpara consume esa cantidad, pero recuerda que la energía no se crea ni se destruye. Esto lo va a generar en calor. Okay. Tenemos un ejercicio donde dice un aparato de aire acondicionado utiliza una corriente de 15 amperes cuando se conecta a una fuente de 120 volts. Si el clima se utiliza, este clima se va a utilizar durante 8 horas por 60 días. ¿Cuánto cuesta operar el aparato si 1 kilowatt de hora cuesta 3 pesos? Muy importante, sobre todo para ya empezar a hacerlo un poquito más apegado a la realidad, ¿no? Entonces vamos a sacar los datos en primera instancia. Los datos me habla que tengo una corriente de este aire acondicionado, genera una corriente de 15 amperes, ¿de acuerdo? Y está conectada a una fuente, una diferencia de potencial que es voltaje, que es igual a 120 volts, ¿de acuerdo? Aquí me habla también, si el clima se utiliza por 8 horas, entonces vamos a tener que, tenemos el tiempo, que es igual a 8 horas, pero me está indicando que esto es dependiente a 60 días, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a trabajar esta parte de una vez. Tenemos que el tiempo, 8 horas por 60 días, estamos hablando que es 480 horas las que se utilizaron en un periodo de 60 días, ¿de acuerdo? Ahora aquí, ok. Y tenemos un costo, tenemos un costo, me está diciendo que ese costo, me está diciendo que es 3 pesos, 3 pesos, que me genera 1 kilowatt, es 1 kilowatt hora, ¿de acuerdo? Ok, ¿qué vamos a ocupar? ¿Qué fórmula vamos a ocupar? En primera instancia tenemos que calcular la energía que se genera en ese periodo, con esa corriente, con ese voltaje, y primero me dice que es potencia, multiplicada por el tiempo, ¿de acuerdo? Pero de aquí no podemos determinar potencia, a menos que la pongamos separados, pero sí podemos ocupar la siguiente fórmula, que me dice energía es igual a, ¿qué es igual a potencia? A voltaje por la corriente por el tiempo, ¿de acuerdo? Esta sí la podemos ocupar y es la, de hecho, la que vamos a utilizar. Entonces me quedaría que energía es igual al voltaje, que son los 120 volts, que son los 120 volts, que va a multiplicar, aquí lo encerramos, por la corriente, que son los 15 amperes. Entonces aquí tenemos los 15 amperes, y me dice que va multiplicado por el tiempo, que son las 480 horas, ¿vale? Entonces son las 480 horas que se generó, ¿de acuerdo? Resolviendo todo esto en tu calculadora, me queda que la energía es igual, la energía es igual a 864.000, me faltó 0, watts hora, pero lo que me están pidiendo aquí, que es kilowatt hora, pues simplemente recorremos el punto, me queda 1, 2, 3, entonces podemos reescribir que mi energía me es igual a 864, 1, 2, 3, vamos a pasar de watts a kilos, entonces tenemos que esto va a ser kilowatt, hora. Y ya tenemos la energía en kilowatt hora. Ahora sí, sacamos lo que es el costo. El costo me va a decir, simplemente hacemos una conversión, esto multiplicarlo por los 3. Entonces me queda que el costo es igual a 864
64 kilowatts, ajá, hora, que va a multiplicar a los 3 pesos, ajá, pero este también viene como kilowatt hora, entonces tenemos que hacer kilowatt hora. Resolviendo esta operación, tendremos que el costo, aquí se van los kilowatts hora, que el costo total de operación de ese aire acondicionado son 2,592 pesos, ¿de acuerdo? Eso es lo que me genera un costo de tener un aire acondicionado y trabajarlo cierto tiempo durante algo más prolongado.